Hola, soy Abelardo Rodríguez Macías. Tengo el gusto de presentarles una nueva serie de videos documentales sobre la historia de la universidad. No es la historia oficial o la historia institucional de esta universidad, sino de una memoria. Le hemos llamado la otra memoria universitaria, porque lo que pretende es recoger los testimonios, las fuentes documentales, las opiniones de los especialistas acerca de las luchas que la universidad ha entablado a lo largo de su historia y que le han dado identidad y rumbo a esta institución que ha sido factor clave en el desarrollo de Querétaro a lo largo de muchos años, desde su aparición hasta la fecha. Esta serie, la otra memoria universitaria que ustedes van a ver, está compuesta de 10 videos que arranca desde los orígenes mismos de la universidad, que los podemos encontrar en el Colegio Civil, creado en 1869, hasta el 2012, cuando irrumpe un movimiento juvenil estudiantil, el movimiento Yo Soy 132, que tiene una participación muy importante también en la Universidad de Querétaro. Y en medio, pues una serie de hitos históricos muy importantes, como la fundación de la Universidad de Querétaro, que no fue autónoma hasta 8 años después, en 1958, con la huelga universitaria estudiantil que le dio la autonomía en un giro muy importante de la lucha. Lograron la autonomía en 1958. Posteriormente viene la modernización iniciada por un joven rector, Hugo Gutiérrez Vega, que a pesar de su brevedad de 2 años en la universidad y de enfrentarse directamente con una sociedad conservadora y con una élite también reacia a los cambios culturales, logró sentar las bases de la modernización en Querétaro con sus cursos de actualización sobre el psicoanálisis, sobre el marxismo, sobre la teología de la liberación, etc. Eso fue en 1966. Posteriormente vamos a ver también un video sobre las luchas estudiantiles de los años 70, que tienen como parteaguas ese momento importantísimo de la historia en México, que es el 68. Voces Críticas es esta primera irrupción de un movimiento estudiantil que busca democratizar la universidad, que busca vincularse con la sociedad y romper estructuras muy rígidas al interior de la misma. Vamos a ver también en este recorrido de 10 videos el nacimiento de los sindicatos. La Universidad de Querétaro tiene 2 sindicatos muy importantes, que es el Sindicato de Trabajadores y el Sindicato de Docentes. Fueron también luchas muy importantes que se dieron en estos ámbitos sindicales a partir del parteaguas del 68. La Universidad Nacional Autónoma de México había iniciado ya la creación de un sindicato, estaba como rector Pablo González Casanova, y eso repercutió en todas las universidades. Esto pasó en 1974 aproximadamente, y seguimos narrando esta historia con un movimiento estudiantil de los 80 muy importante, que se inició en la Normal del Estado por mejorar la educación, por tener mejores maestros, mejores instalaciones, y que fueron duramente reprimidos por el gobernador Rafael Camacho Guzmán en 1981. De ahí vamos a saltar a otro momento importante de la historia política y social de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la irrupción del neoliberalismo. El conflicto con el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera, en donde sus simpatías y su fe en la educación no estaba precisamente en la educación pública, sino en la educación privada. Y entra en un conflicto muy fuerte con esta Universidad Autónoma de Querétaro, que obliga a la entonces rectora Dolores Cabrera a salir a las calles en una manifestación en defensa de la educación superior pública. Eso en 2002. Y vamos a concluir con el movimiento 132, pero antes con el zapatismo en Querétaro, principalmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es los universitarios fueron y han sido hasta la fecha el soporte de este movimiento, que de alguna manera abrió muchas causas y muchos cauces democráticos en la lucha por la justicia, la reivindicación de los pueblos indígenas y de plantear que otro mundo es posible. Eso también tuvo sede en esta universidad. Entonces, a lo largo de esta serie de 10 videos, vamos a poder constatar esta crónica
de las luchas que le han dado identidad y rumbo a la Universidad Autónoma de Querétaro, la otra memoria universitaria. Las opiniones expresadas en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan el punto de vista institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por el camino de la verdad podrá salvarse la humanidad. Por el camino de la justicia el hombre nuevo podrá triunfar. Yo doy mi sangre porque en la tierra tenga cabida la libertad. No la mendigues, lucha por ella, gratuitamente no te la dan. El hombre nuevo será invencible. Soy Rosa María Córdoba Rodríguez, actualmente maestra de educación básica, pero para 1980 yo era un estudiante de la normal. Yo ingresé a la normal en septiembre del 79. La normal en aquel tiempo era una escuela con muchas carencias. A mí me tocó llegar a un grupo no tan grande de alumnos, era un grupo más o menos de 40, 50 alumnos, pero los grupos, por ejemplo, de segundo año eran de 80, de 90 alumnos y nos decían que años anteriores habían sido más numerosos. Teníamos, por ejemplo, una biblioteca que ocupaba lo que ustedes aquí en la universidad conocen como un cubículo, pero sobre todo el perfil de los maestros era un perfil que dejaba mucho que desear. El hombre nuevo será invencible cuando comprenda. En el colmo del vacío político que provocó el propio Estado con su autoritarismo y represión, en 1976 recorrió solitario el país, como único candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, postulado por el PRI y dos partidos adyacentes, el Partido Popular Socialista, PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, con la legitimidad del régimen por los suelos, una crisis económica nunca antes vivida, una guerra sucia que incrementaba día a día los asesinatos políticos y el descontento social generalizado, los hombres de Estado diseñaron una reforma electoral para bajar la tensión política. Esta reforma, operada por Jesús Reyes Heroles y los principales dirigentes de las fuerzas opositoras, parió a la LOPE, Ley Federal de Organizaciones, Partidos y Procedimientos Electorales, que pretendió reanimar los procesos y luchas electorales, dar representatividad a las diversas fuerzas políticas del país y legitimar a los gobernantes. Cuando esta nueva ley se aplicó en Querétaro, el gobernador Rafael Camacho Guzmán llegó a decir que el único que hacía política era él. Pedíamos una biblioteca, pedíamos un camión para ir a hacer nuestras prácticas profesionales, nuestras prácticas pedagógicas, solicitábamos maestros con un perfil suficiente para ser formadores de docentes. Éramos muy jóvenes porque ingresábamos a la normal saliendo de la secundaria. Cuando nosotros, hablo de mi generación, llegamos a la normal, nos invitan los muchachos o los compañeros de tercero, de cuarto año a participar para integrarnos dentro de la planilla. La planilla se llamaba Despertar Normalista. La directora nos llegó a decir que si perdíamos en la contienda este asunto de la sociedad de alumnos, nos iban a expulsar. Empezamos a hacer una serie de eventos, yo no recuerdo ahorita ya cuántas marchas hicimos. Uno de esos días tomamos lo que hoy es el archivo histórico del Estado,
que anteriormente era el palacio, la casona en donde se despachaba el gobernador, que es la que está en Madero y Ocampo. Esa casa la logramos sitiar un día, entramos tanto por el estacionamiento como por las entradas principales, y aún así no nos recibió el gobernador. Camacho Guzmán, cercano de Fidel Velázquez y como él, líder histórico del sindicalismo oficial, ejerció mano dura contra la disidencia obrera. Ejemplo trágico de esta política fue el asesinato en 1981 del obrero y militante del Partido Comunista Arnulfo Córdoba por policías judiciales de San Juan del Río. Su cadáver fue tirado en un canal cercano a Jilotepec, Estado de México. No hubo detenidos, aunque se cuenta con nombres de los autores materiales y testimonios. En esta época cayeron los precios del petróleo y con ello la economía nacional. En un desesperado intento por detener la terrible crisis, el presidente nacionalizó la banca, acusando a los banqueros de ladrones y pidió perdón a los pobres de México. Querétaro vivió el fin de la edad dorada de la industrialización y enfrentó una difícil crisis económica, un déficit galopante en vivienda y servicios urbanos y una catástrofe silenciosa en el campo. Por el camino de la verdad podrá salvarse la humanidad. La directora era diputada local, entonces pues no había un ¿qué se podría decir? Un trabajo total para la escuela. Muchos de los puestos en la normal los tenía copado su familia. O sea, su hija, una hija que no tenía formación académica, tenía la cooperativa o la cafetería, otra hija tenía la biblioteca, sus hijos daban clases, etcétera. A mí no me tocó tener clases con sus hijos de ella, pero lo que los compañeros nos hablaban era que no tenían formación. Hacemos un pliego petitorio, pero nunca tuvimos una respuesta. El 8 de mayo de 1980, durante una visita del presidente López Portillo, los estudiantes de la Escuela Normal del Estado demandaron la destitución de su directora. La policía reprimió la marcha estudiantil y el movimiento que se extendió a la universidad contó con el apoyo del rector Mariano Palacios Alcocer. El colofón sería la destitución de la directora de la Normal y de la Procuradora de Justicia del Estado. Entonces la visión que nosotros teníamos, por ejemplo, para cuando nos invitaron a que fuéramos a ver al presidente de la República, a José López Portillo, era una visión más de ir a saludar a un gobernante que esperábamos que nos recibiera. Inclusive hubo a quienes nuestras mamás nos hicieron vestiditos nuevos para ir de vestidito, de zapatitos, así como muy monas, muy presentables, porque aparte ya nos empezaban a preparar para ser maestras. Entonces era una visión como muy romántica de ir a ver al gobernante. Entonces no esperábamos lo que pasó. Se podría decir, nos fuimos hacia la Prepa Sur, que la Prepa Sur en aquel tiempo, bueno, todas las colonias que hoy tiene la Prepa, que alrededor la Prepa Sur, que rodean a la Prepa Sur, a la Normal, todas las avenidas no existían. La Normal estaba en el cerro prácticamente, la Prepa Sur igual estaba entre baldíos. Entonces cuando llegamos la Prepa Sur no tenía bardas, y empezamos a transitar por los pequeños corredores que había de la Prepa Sur, de los salones que había en aquel tiempo, invitando a los estudiantes a que se sumaran con nosotros. Y cuando nosotros llegamos a la Prepa Sur ya se veía en la parte de abajo que estaban los granaderos. Nunca esperamos, por lo menos yo nunca esperé que nos fueran a pegar. Los compañeros que iban junto a mí nos guarecimos en las casas que están en Valle Alameda, en la parte más al sur de Valle Alameda, ya cerca de la carretera. Las señoras nos abrían las puertas de su casa y entrábamos, y con la culata de los rifles, o yo no sé de lo que traían los policías, abrían y echaban las bombitas de gas lacrimógeno, y entonces teníamos que salirnos como viles cucarachas, salir y seguir corriendo a otra parte. Hoy recuerdo, tengo claridad de 3, 4 compañeros con los que me anduve escondiendo. Hoy algunos de ellos ya renombrados o hijos del Bester, charros del Bester, que olvidaron aquellas atrocidades que sufrimos. Yo me acuerdo que llegamos corriendo hasta la Alameda, todo eso lo corrimos hasta la Alameda Hidalgo, y por ahí nos empezamos como a reorganizar y a regresar a la Normal. Yo me regresé a la Normal, me reencontré por ahí con mi papá me acompañó esa vez porque nos acompañaban los padres de familia a las movilizaciones.
Una vez que llegamos a la normal, empezamos a recibir a los compañeros que iban muy mal. Recuerdo a un compañero que llegó con la quijada fuera de su lugar totalmente y no sabía nada. Algunos otros compañeros lo agarraron y se lo llevaron a la normal, y entonces empezamos a llegar, y algunas madres de familia nos empezaron a limpiar, nos empezaron a dar los primeros auxilios, o las que no estábamos tan mal empezamos a auxiliar a los compañeros. Ahí se empezó a establecer el campamento de la normal. ¿Sí? Muchos padres de familia fueron a su casa, como en el caso de mi papá, y regresaron con comida más tarde. Pero a partir del 8 de mayo empezamos a recibir a los primeros compañeros. Ya más tarde empezaron a llegar los compañeros de la universidad, el que hoy es el Salón X Blanco. Ahí empezamos a tener las primeras reuniones. Yo recuerdo muy bien a Julio César, a Anita y a Pancho, sentados con Agustín en la parte de adelante, que ellos fueron los primeros compañeros que empezaron a llegar. Ya después se empezaron a sumar los compañeros de psicología, entre ellos Tapia, Lalín y algunos otros compañeros que, bueno, ya no recuerdo su nombre. Y empezamos a formar ese día las brigadas, y ahí decidimos que íbamos a tomar la normal. Armábamos brigadas para ir a los mercados, para ir a las colonias, y las brigadas las armábamos con algunos estudiantes de la normal, algunos de la Prepa Sur, y otros de psicología, de la Facultad de Psicología, de Ingeniería, y ya poco a poco se empezaron a sumar, por ejemplo, estudiantes del Tecnológico, inclusive llegamos a tener apoyo de los estudiantes del TEC de Monterrey. Y me acuerdo bien que nos íbamos a los mercados, y en las calles, en las esquinas de los mercados, dentro del mercado, armábamos mítines. La verdad es que la solidaridad del pueblo se volcó. Encontramos a estudiantes del MESH, que eran de las normales rurales. Ahí fue donde empezamos a tener contacto con estudiantes del MESHE, que vinieron a apoyarnos estudiantes de Roque, Guanajuato, vinieron a apoyarnos estudiantes de la Prepa Popular Tacuba, y de esa manera empezamos a tener apoyo de estudiantes de otros estados de la República. A partir de los brigadíos que hicimos en los camiones empezamos a conectarnos con más gente. Algo que no permitió o que imposibilitó que continuara como el paso de experiencia de una generación a otra es que los más importantes líderes de ese tiempo, en el caso de la normal, se fueron de la normal porque estaban en cuarto año. José Dolores, Humberto, se fueron ese año, y entonces no quedó todo el paso de experiencia que se requería. Aún así, formamos el Consejo Estudiantil y continuamos algunas batallas con gobierno del Estado. Uno de las soluciones más prontas que se dio fue el asunto del cambio de director. Necesitamos que el lugar lo ocupara el profesor Armando Díaz Huerta. Y bueno, el profesor Armando Díaz Huerta continuó después de la maestra María Luisa Medina de Montes Collantes, continuó como el director. Podríamos decir que es el primer director electo de manera democrática en la normal. Fue todo un día de fiesta el día que se dio el sí para que el maestro ingresara. Fue subido en hombros por los compañeros. Pero lo que nosotros pensábamos, que terminaba el movimiento, recogíamos nuestras cosas, nos podíamos ir a nuestra casa y que el gobierno del Estado iba a cumplir todo. Pero no fue así, porque el movimiento, si bien lo iniciamos los normalistas, terminó siendo un movimiento que no nos pertenece solamente a nosotros, sino es un movimiento que terminó siendo un movimiento popular, un movimiento estudiantil generalizado, un movimiento que también fue secuestrado por la parte oficial, fue demasiado bien aprovechado por el señor Mariano Palacios Alcocer, pero es un movimiento que tiene como cimiento una necesidad esencial, que es la mejora de la calidad educativa, la mejora de las instalaciones en la normal del Estado, donde se estaban formando los futuros maestros. Pero después fue aprovechado no solamente como trampolín político, como moneda de cambio política, sino también fue aprovechado para poder reprimir o ajustar, o como un ajuste de cuentas que no habían sido canceladas con estudiantes y maestros que se habían movido en la universidad. O sea, después de terminado el movimiento de la normal, se reprime fuertemente a maestros muy importantes en la universidad, como es el caso del compañero Tapia, como es el caso de Modesto y de algunos otros que tuvieron que salir, José Luis,
el que le decían el niño en la universidad, tuvo que salir de la universidad porque tenían una persecución total del Estado. Compañeros a los que nosotros les debemos demasiado. Yo pienso que la resistencia que hoy tenemos algunos maestros, ya como trabajadores de la educación, tiene que ver con esa formación que obtuvimos del movimiento. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Muchos azules en la ciudad.